Buenas noches, mi nombre es Brian Savión y en esta ocasión vamos a hablar acerca de, o continuar hablando sobre lo que es Clean Code o código limpio, específicamente sobre clases y comentarios. Eh, para este caso tengo unos ejemplos que vamos a utilizar para tratar de explicar cuáles son los principios o en qué debemos de basarnos a la hora de crear clases. El primer ejemplo es un ejemplo sobre baja y alta cohesión de clases. Cohesión quiere decir la manera en que estas clases están unidas o están relacionadas entre sí. Para el caso tenemos un ejemplo de baja cohesión. En este caso, como podemos observar, tenemos una clase que se llama funciones usuarios, que posee otra función que se llama agregar usuarios, y tenemos otra para los productos, y luego tenemos una clase que se llama funciones varias, en donde tenemos funciones que son tanto de productos como de usuarios. Por lo tanto, no son funciones específicas de un elemento o de un componente en particular de nuestra aplicación. Por lo tanto, no existe una cohesión entre dichos elementos que pertenecen a una clase. Una forma de hacerlo como un método de alta cohesión sería dividiendo aquellas funciones que sean de usuarios y agrupándolas, y las funciones que sean de productos y agrupándolas. Este ejemplo puede servir, como vamos a ver más adelante, para otro tipo de funciones, siempre y cuando pertenezcan a un mismo objeto o hagan uso de los mismos elementos en nuestra aplicación. El ejemplo número 2, siempre de baja y alta cohesión de clases. Hablamos sobre baja cohesión. En este caso estamos hablando sobre las funciones de los empleados. Siempre en el ejemplo de baja tenemos agregar empleado, agregar salarios, y en las funciones varias o las funciones donde está todo lo que no sabemos dónde va, tenemos actualizar usuario, actualizar producto, actualizar tienda, agregar tienda, eliminar tienda. Entonces ese es un ejemplo de una baja cohesión, porque las clases no están relacionadas o no están ordenadas como podrían estar de una mejor manera, como lo podemos ver en este caso, que es un ejemplo de alta cohesión entre las clases, donde tenemos los elementos agregar empleado y actualizar empleado agrupadas como una clase que se llama funciones empleados, y otra que se llama agregar salario y actualizar salario como parte de las funciones de salarios. El siguiente ejemplo también es de baja y alta cohesión. Es básicamente el mismo principio, definir cuál va a ser nuestro objeto central y posteriormente agrupar las funciones que estén relacionadas con ese objeto central dentro de una clase. Ahora tenemos este ejemplo número 4, que es preferir composición antes que herencia. Como hemos dicho, estamos trabajando con un modelo que se llama Clean Code, que pertenece al método de Design Patterns, que esto nos dice que debemos preferir composición sobre herencia cuando podamos hacerlo. Hay muchas buenas razones para usar herencia y otras tantas para usar composición. El punto principal de este enunciado es que si instintivamente pensamos en herencia, tratar de pensar en composición para ver si ese método se moldea o se modela mejor a nuestro problema. En algunos casos depende cómo o cuándo usar herencia. No hay una forma específica de hacerlo, una regla universal para hacerlo, pero podemos tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, una herencia representa una relación es y no una relación tiene un. Para el caso, un humano es un animal versus un usuario tiene un detalle de usuario. Entonces vemos que hay una relación de herencia entre humano y animal perteneciendo a la misma clase, pero no hay una composición de un usuario para un usuario detalle. También se debe reutilizar código desde las clases padres.
Humanos pueden moverse como todos los animales, por ejemplo, se puede hacer una función. También se pueden hacer cambios globales en las clases derivadas al cambiar una clase padre, cambiar el consumo de calorías de todos los animales cuando se mueven. En este caso vemos un ejemplo donde se usa la clase employee o employee, que significa empleado. Esta clase está mal porque los empleados tienen información de impuestos y el employee tax data no es un tipo de employee porque no tiene nada que ver o no pertenece, lo estamos relacionando como una herencia cuando no lo es. En este otro caso estamos viendo cómo es el ejemplo que está bien documentado o bien especificado el tipo de herencia que vamos a utilizar. El siguiente ejemplo es evitar interfaces fluidas. Una interfaz fluida es una API orientada a objetos que ayuda a mejorar la legibilidad del código fuente al usar encadenamiento de métodos. Pueden haber algunos contextos, frecuentemente los constructores de objetos, donde este patrón reduce la cantidad de texto. El código, por ejemplo, el constructor de simulación de PHP Unit o constructor de consultas Doctrine, pero a menudo esto viene con algunos costos. Por ejemplo, esto rompe la encapsulación, rompe los decoradores, además es difícil de disimular en un conjunto de pruebas y dificulta la lectura de los diff de los commits, de cada uno de los commits que nosotros hagamos. Para este caso tenemos este ejemplo. Este es un ejemplo de una mala práctica en las clases fluidas, y este es el ejemplo de una buena, de cómo debería de estar organizado. El siguiente ejemplo se basa en el principio de la responsabilidad única. Como hemos venido diciendo en lo que es Clean Code, no debe haber nunca más de un motivo para que una clase cambie. Podemos tener la tentación de empaquetar una clase con muchas funcionalidades, como si solo pudiera llevar una maleta de vuelo. El problema es que esta clase no será conceptualmente cohesiva y tendrá muchas razones para cambiarla. Entonces, minimizar la cantidad de veces que necesitamos realizar cambios a una clase es importante, porque hay demasiadas funcionalidades en una sola clase, y si modificamos una parte de ella será difícil entender cómo esto va a afectar otros módulos que dependen de ella en el código fuente. En este ejemplo tenemos cómo estamos usando la clase User Settings, que tenemos varias clases que están, o varios métodos que están agrupados dentro de esta clase, y también tenemos la parte de cómo debería de verse nuestro código si estuviera bien documentado o bien aplicando los principios del Clean Code que acabamos de explicar. Del mismo modo, existen varios ejemplos que les voy a dejar en la descripción del video, y para que puedan revisarlos. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo y podamos discutirlo. Muchas gracias por su atención.